Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en este día martes 2 de marzo del 2021. No estamos grabando el programa, así que le pido por favor que grabemos por Zoom el programa para tener un registro, porque siempre hay que tener un backup. Vio cómo es la tecnología, ¿no? Hace 2 minutos estábamos hablando y de pronto yo quedé congelado. Cosas de las señales que pasan, no lo podemos controlar. Seguimos sin estar grabando el programa, por favor. Así que le pido por favor que alguien que se haga cargo de Zoom, que lo Jorge, grabe. usted es el administrador, anfitrión. así que por favor, para tener siempre un registro. Ahí estamos grabando como corresponde. Estamos acá en Sin Saco Fiscal en esta semana que comienza con el doctor Jorge Haddad y con el doctor Guillermo Guer para hablar todos los temas fiscales, aparte de las novedades. ¿Qué dijeron los políticos en las últimas horas sobre temas fiscales? Doctor Haddad, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, habló Alberto Fernández. ¿Dijo mucho o no dijo nada? Habló mucho, mi opinión, ¿no? Habló mucho. Dejó algunas cosas que no tienen que ver con lo fiscal. Importantes. Por ejemplo, la avanzada que piensan hacer al Poder Judicial. Eso quedó muy clarito, desde mi perspectiva, ¿no? Después, en materia de incentivos a la economía o reactivación económica, brilló por su ausencia, son aspiraciones nada más las que tiene. Sí, pero a mí había algo que me sorprendió y es, por lo menos en 6 oportunidades, habló que se iban a dar incentivos fiscales o desgravaciones fiscales. Digo, sí. Me parece que mucho de la acción de gobierno para incentivar la economía va a pasar por conectar y desconectar impuestos. Digo, para estar atento porque para algunos sectores, por ejemplo la automotriz, donde vienen 2 proyectos muy fuertes para construir autos eléctricos en la Argentina, el sector va a tener mucho. Y toda la cadena de comercialización del sector automotriz con autos eléctricos va a tener desgravación en la República Argentina este año. Sí, pero ¿sabes qué? Néstor Kirchner decía, ustedes no se preocupen de lo que yo digo, preocúpense de lo que yo hago. Entonces, todo esto son expresiones de deseo que yo creo que son buenas, está bien, pero algo concreto, 2 cosas. Por favor, al Poder Legislativo que apruebe el proyecto de ley de impuesto a la ganancia y el de monotributo. Eso en nuestra materia, no sé, Guillermo, vos, si tenés otra cosa más, pero en nuestra materia esas 2 cosas son las que quedaron claras. Y a mí lo que me sorprendió es que el presidente pide el régimen de adecuación de monotributo, pero no se habla del tema escala. Sigue sin hablar del tema escala. No. Y se sigue sin poner en vigencia la unidad de valor tributario, que tiene ya 3 años de espera ahora, y que se creó en la época de... Eso eliminaría un montón de problemas, por ejemplo, estas leyes que tienen que salir. Claro, se actualizan de alguna forma, todo. Y al actualizar, baja la recaudación. Entonces, no conviene. No conviene que sea automática. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la nación, poco y nada para poder rescatar desde el punto de vista fiscal, nada más que promesas, ganancias que he repetido. Hoy tuvo una reunión muy importante Sergio Massa con una 30 aproximadamente de sindicalistas para terminar de definir los detalles de lo que se va a realizar, que en el fondo fue lo que dijo Charrutini, van a sacar todos los adicionales de ganancia. Le han entregado, al parecer, un informe bastante importante al presidente, demostrando cómo inciden esos rubros para que un empleado esté arriba o abajo, y en los sectores en donde ya se está notando que no se labura porque básicamente incide en tema ganancias en los adicionales. Exactamente, porque terminás con los aumentos terminás cobrando menos que antes. Claro. Esto ya lo vivimos, sí, no aprendemos. Por eso la experiencia, creo que, salvo los políticos, todo el mundo lo recuerda y los sindicalistas lo llevaron sobre la mesa. Y van algunos sindicatos que no cobran sueldos altos, pero en la lista de los que estuvieron en el día de hoy con Massa estaban justamente los que sí.
cobran sueldos muy altos. Claro, claro. Bien. Entonces, por ahí, por ese lado, estamos bárbaros. Ahora, respecto a lo que es en sí un mensaje en una época como la que estamos viviendo, con una pandemia o con lo que se espera la tercera hora, cuarta, segunda, no sé cuál, con la falta de vacunas que hay, con la economía como está por el suelo, que no haya más medidas tributarias puntuales, es desesperante realmente, porque pensemos que en cualquier actividad, no sé, Guillermo, si quieres hacer un cálculo, cualquier venta de autos, cualquier venta de cualquier producto, se está llevando el fisco como mínimo de un 30% para arriba. Que bajen un poquito de eso, que bajen un poco, que dejen vivir al resto, porque si no, nos vamos a terminar asalariados todos, los que puedan. Perdóname, Guillermo, te agrego un dato político. Al gobierno llegó un informe, un análisis sobre ingresos brutos, donde le demostraron que por la extensión de la cadena de valor de ciertos productos, la carga de ingresos brutos por cada etapa termina teniendo una incidencia similar al IVA, o la mitad del IVA en algunos casos. Entonces, lo que están empezando a pensar es en un nuevo consenso fiscal donde se administre el tema ingresos brutos. El problema, que acá viene la depredación de la recaudación de uno para el beneficio de otro. Ojo con esto. Eso se ha hecho en planificación fiscal desde hace rato, no ahora, desde la época de Cristina, donde vos empezabas a colocar las ventas o las salidas desde una jurisdicción que era la que menos graduación de tasas tenía, para evitar, o obligabas que lo vengan a buscar la mercadería, o el flete lo pagaba el comprador y no el vendedor, para no tener actividad en otro territorio y decir yo pago nada más que acá, que ha provocado, ahí está Guillermo para contarnos historietas de lo que quieras, ¿no? Porque, Guillermo. No, a ver, por ahí siguiendo un poquito con lo de Nación, yo creo que tal vez el mensaje fue que no hay plan económico todavía. O sea, no, ese fue por ahí el claro mensaje del presidente a nivel nacional. Y después, bueno, tomando un poco lo que vos dijiste, digamos, el tema de conectar y desenchufar impuestos, que básicamente es el equilibrio fiscal, ¿no?, que se busca. Es cierto, digamos, se anunció la baja, digamos, del impuesto a las ganancias para un determinado sector, que es el sector de los asalariados. Pero eso, o sea, el Estado no se va a privar de esa recaudación, así porque sí, sino que por ahí se omitió anunciar que va a haber otro proyecto en paralelo que va a ser para subir el impuesto, digamos, o en definitiva prorrogar un poco la suspensión que se había previsto con la última reforma tributaria de bajar las alícuotas de ganancias. Con lo cual, en definitiva, el equilibrio va a estar, le vas a meter más presión a uno para cubrir el déficit que te va a generar la falta de recaudación en otro lado, claro. Obviamente tiene, si se quiere, mejor, es más amigable políticamente anunciar, digamos, que va a bajar impuestos a las ganancias para los trabajadores. Claro, porque lo que pasa es que el impuesto a la ganancia, al rebajarlo, beneficia al trabajador, pero no a la empresa. En cambio, el retiro de desgravaciones planteada por el macrismo le beneficiaba a la empresa. Con lo cual, lo que va a terminar pasando es que la empresa va a pasar ese costo extra al precio. Entonces, el trabajador va cuando vaya, resulta que va a tener el precio incrementado. Entonces, en realidad lo que están haciendo es un juego de imagen, aunque en el bolsillo hay que ver cuál es el resultado final que uno va a tener. A ver, están buscando también, digamos, a través de por ahí que la gente tenga un poco más de dinero en el bolsillo, es buscar más recaudación por otro lado, digamos, en el consumo, tal vez, por decirlo de alguna manera. Que en definitiva creo que el problema es que no hay plan económico realmente, ese es el tema. No habló de la reforma tributaria, que él, o sea, se venía hablando, no anunció una próxima reforma tributaria, eso todavía está... Ni tampoco un blanqueo nuevo, ni tampoco un consenso fiscal nuevo. Los rumores vienen por otro lugar.
No, después lo que vos mencionaste, digamos, por ahí de las inversiones, digamos, en automotrices que se dediquen, digamos, a la producción de autos eléctricos, eso no lo había escuchado. Eso requiere una inversión muy importante, no sé de qué empresa estamos hablando, o sea, a nivel internacional está Tesla por un lado, Toyota quiere hacerlo y hay un fuerte rumor de que Ford podría establecer acá el tema ese. Está bien, bueno, pero Toyota como esto va a venir aparte. atado con la industrialización del litio, algo que están armando entre gallos y medianoche, la idea es tener la batería de litio acá. Exacto. Que digamos es uno de los costos más importantes de un vehículo, porque no lleva una batería como la que lleva un auto, sino que por ahí lleva 12, 14, 16 baterías un auto, lo cual es un costo importante dentro de la estructura general del auto. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, el caso de Toyota es un caso puntual y particular, porque, o sea, Toyota fue de las pocas automotrices que no les pegó, digamos, la crisis en el sector, ¿no? Acá. Porque Toyota tiene aceitado bastante ya su comercio. O sea, la producción acá con la salida de esas unidades en el exterior. No sé. Pero porque se especializó, Guillermo, a ver, no es un programa de auto pero ellos especializados en la chata. La chata hoy es un modelo de exportación porque es especialización. No estamos haciendo autos medianos como hacía Brasil, no estamos haciendo autos de lujo, lo que estamos haciendo es chata, y donde estamos vendiendo muchos en México, donde hay un enorme cambio de la estructura del sector agropecuario. Una de las cosas que el presidente fue a hablar a México fue cómo hacemos negocio con México en el sector agropecuario, cómo llevar mayores nutrientes, Atrás hubo una movida de Felipe Solá con el Consejo Agroindustrial Argentino para tratar de llevar valor por ese lado. Por eso el presidente habla a media lengua, porque habló a media lengua, de que va a impulsar el valor agregado al campo. Sí. Que quiere que Argentina, por ejemplo, exporte silobolsas. Lo que acá la militancia kirchnerista rompe con una navaja, Argentina lo quiere vender como una tecnología en México. Estuve con un chico, para mí, que creó un sensor interno para los silobolsas que le está continuamente en el reloj dando la humedad, y si lo rompen o no lo rompen, todo se lo asociaron, lo inventó él y lo asociaron, y realmente está vendiendo acá, afuera, en todos lados. Que si la bolsa ya dejó de ser una simple bolsa de plástico como era hace 10 años. Hoy ya está transformándose en una forma de almacenamiento de alta tecnología. Sí, sí. Que además permite todavía extender los plazos de almacenamiento. Bueno, volvemos al tema. Tema nacional, quedamos acá. No hubo grandes novedades. De monotributo, muchachos aprueben, de ganancias, muchachos aprueben. Promesa de derogaciones impositivas que no conocemos los detalles que van a tener, pero son promesas de que vamos a tener bastante discusión sobre estos temas en el año. Sí. Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, sí, Axel Kicillof sí, digamos, dio más anuncios en el sentido tributario. De hecho, anunció una ley de fortalecimiento productivo, que básicamente es una moratoria de impuestos patrimoniales a todos aquellos sectores que se vieron afectados puntualmente por la pandemia, ¿no? Está más bien orientado a las pymes y va a ser progresivo, según sus palabras, ¿no? Que es aquellos que les pegó un poquito más la crisis económica, bueno, van a tener mayores beneficios. Eso por un lado, tenemos por un lado moratoria. Por otro lado también tenemos un plan de pagos anunciado para ingresos brutos, principalmente para agentes de recaudación. O sea, serían los agentes de retención y percepción en el impuesto sobre los ingresos brutos, que sí es una novedad porque generalmente es un sector relegado en materia de moratorias, lo de los agentes de recaudación. ¿Por qué? Porque generalmente los fiscos consideran que no incluirlos en estos planes porque se quedan con dinero ajeno. Sin perjuicio que, digamos, una cosa es quedarte con una retención documentada y otra cosa es no haber hecho directamente ni la retención ni la percepción. Estamos ante dos situaciones distintas. Pero bueno, en general, digamos, es un sector, digamos, que está relegado, digamos, de todo tipo de planes de facilidades de pago. Y después también anunció mayores medidas en lo que sería el monotributo unificado, pero de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un régimen general y un régimen simplificado.
que es algo similar al monotributo a nivel nacional, pero para ingresos brutos. Y también anunció medidas en ese sentido. Bien. Bien. Por lo menos también, perdón, te sumo algo más. Dijo que iba a potenciar más el programa de parques industriales, que eso también implica, digamos, son medidas de naturaleza tributaria, porque claro, en un parque industrial tenés beneficios tributarios. es un modelo que están promocionando porque está funcionando bastante bien para los que se ubican en algunos parques. Si te ubicás en Villa Adelina y se te pone por delante camioneros, no. Pero lo cierto es que lo de Villa Adelina y camioneros es la muestra de lo que quieren hacer en el resto de los parques industriales. Que los empleados sean considerados de logística. Claro. Un caso que pasó con Mercado Libre en su momento. Hoy estuvieron bloqueando a uno de los distribuidores de Mercado Libre justamente. Porque hay toda una negociación secreta que se está haciendo en el Ministerio de Trabajo entre camioneros y Mercado Libre, y cuando hay algún tipo de tema en donde hay algún tipo de resquemor, ¡pac!, te clavan en algún tipo de bloqueo en alguna parte como para decirte estamos enojados. Es una vieja técnica de Moyano. No va a la pelea de frente. Siempre te está indicando que está enojado de alguna forma. Entonces, cuando hablaba con Coca-Cola, agarraba una embotelladora es una plantita chica. Pero te estaba diciendo, mirá, estoy enojado. Que la forma de negociar fue a partir de la fuerza. Bien. Horacio Rodríguez Larreta, ¿dijo algo? No dijo ninguna medida puntual. Yo creo que, bueno, ahí por ahí entra un poco más en tu campo, Claudio. Me parece que lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta fue dar un anuncio de candidatura, básicamente, con su discurso, No son, a ver, el macrismo per se en la ciudad de Buenos Aires tiene una larga historia de no anuncios fiscales en la apertura de sesiones de la legislatura porteña. Tanto Macri en sus 2 mandatos, Horacio en su primer mandato, y ahora que está transcurriendo el segundo. Básicamente, ¿por qué? Porque ellos en esos discursos muestran obras y logros. Lo que voy a hacer y lo que hice. En cambio, los anuncios fiscales lo ponen cuando es la discusión del presupuesto porteño. Suelen hablar en ese momento. Es más, en el resto del año tampoco hablan. O sea, son ordenados, no sé. Planificaron el discurso de esa forma históricamente el macrismo. Con lo cual, Larreta, como bien decís, hizo un discurso básicamente electoral con un lanzamiento de campaña para todos que fue Fernán Quirós como cabeza de lista en la ciudad de Buenos Aires para diputado nacional. Lo que me parece un desperdicio realmente, porque es una lástima, es un tipo que tiene una gestión de primera y una comunicación es muy buena, en mi criterio, y mandarlo como diputado es desperdiciarlo para mí, ¿no? Yo creo que, a ver, la información que yo tengo, y esto es político y no fiscal, es que está quemado. Está incinerado de tanto laburo. Entonces esto es un premio de dejarlo, de mostrarlo. No se pudo hacer con Crescenti. Quiero contar que Macri le ofreció varias veces a Crescenti ser diputado nacional. Y Crescenti no es macrista. Crescenti no es macrista. Entonces nunca aceptó ir en las listas. Prefiere estar al frente del SAME. Y no siendo macrista, Macri y Horacio Rodríguez Larreta lo respetaron en el cargo por la efectividad que tiene como profesional. Sí, pero merecería Crescenti un cargo mayor. Yo, si Crescenti aceptara, lo pondría como ministro de Salud en lugar de Quirós. Claro. Y ese cambio sería muy bueno para los dos. Quirós tendría un lugar interesante. El pueblo de la ciudad de Buenos Aires, ahí hay una pelea con Patricia Bullrich, que quería la cabeza. Esto no es un tema fiscal, o es político, pero para que se entienda, ahí hay una peleita interna entre halcones y palomas que la arreglarán seguramente en el country algún día de esto, porque la de country, en un papel de fútbol, y me parece que es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros hicimos las cosas bien con la pandemia. En ese sentido, Quirós es un mensaje a la oposición, para que no puedan criticarlo por ningún lado. Pero más allá de eso, entonces la ciudad de Buenos Aires tampoco hubo anuncios fiscales.
Lo que sí hay que recordar, y esto hay que decirlo, que hubo 9 provincias más que abrieron sus sesiones en el día de ayer y una décima, Tierra del Fuego, que la abrió en el día de hoy. Y hubo anuncios fiscales en esas provincias. En Río Negro, por ejemplo, sé que lo hubo. Si podemos, quizás la semana que viene, haremos un punteíto de los anuncios que realizaron estos gobernadores para dar un programa un poquito más federal, pero digamos que los tiempos no hubo, porque en algunas provincias ni siquiera han procesado los discursos de sus líderes. Punto con el tema fiscal de los discursos. Vamos, estén atentos por si aparece la persona invitada, por si está pidiendo señas en algún momento. Desgraciadamente le internaron a la madre. Perfecto, entonces no vamos a tener invitado en el día de hoy, vamos a seguir nosotros. Vamos un poquito entonces con esto que hablamos el domingo en Sin Saco y Sin Corbata, Jorge y Guillermo, pero que hablamos con Jorge, que fue el tema de la amenaza a 2.500 personas que deberían pagar el impuesto a la riqueza. No, el tema es así, te lo explico, lo estuvimos hablando con Guillermo para ver qué es lo que querían dar a entender. Primero es una amenaza y segundo es decir, yo te encontré, vos estás haciendo ardido engaño acá. ¿Por qué? Porque no me presentaste bienes personales, de el año 19. Ahora estamos presentando el del 20, pero yo no tengo idea cuál es tu patrimonio al 19. Entonces te hago una denuncia penal, son 2.500, una denuncia penal tributaria porque considero que este es el ardido engaño para no pagar impuesto a la riqueza. Sinceramente, el hilado que hicieron es hilado demasiado fino en mi gusto. Demasiado fino en mi gusto. Es cierto pero perdón, Jorge, se arriesgan además a juicios de daño y perjuicio contra la FIP por haberlo presupuesto como un acto delictual. Sí, que los pagamos todos, eso sí. Ya sé, lo vamos a pagar todo, pero digo, ellos se arremetieron con 2.500 causas y pueden entrarle 2.500 causas. No, por supuesto. El tema es hasta dónde puede ser considerado penalmente un ardido engaño o un comienzo de ejecución cuando comienzo de ejecución de un delito, ¿no? Cuando estamos hablando de la no presentación de una declaración jurada. Sí, es por omisión. Pero es una omisión de un paso administrativo. La presunción de un delito corresponde a otro. No me podés acusar de una presunción de algo que lo haces vos. Más todavía, la modificación de la ley penal tributaria de hace 2 años atrás incorporó dentro de su texto que sobre base presunta no se pueden hacer denuncias. Y acá se está haciendo una denuncia sobre base presunta porque no tienen ni siquiera la declaración jurada. Entienden que la declaración jurada es el ardid. ¿Qué te parece, Guillermo, de lo que hablábamos hoy? A ver, a mí, coincido que no tenemos una base cierta ahí, digamos, la omisión de per se de presentación de una declaración jurada, en principio no configuraría el ardido y engaño que requiere, digamos, o que establece, ¿no?, el régimen penal tributario como maniobra para consumar el delito, ¿no? Y yo creo que acá voy a sumar algo más, digamos, eventualmente. Estamos hablando de, digamos, estaríamos iniciando todo esto porque, en principio, sería como la maniobra para evitar pagar el aporte solidario. Pero a ver, el aporte solidario, en síntesis, o sea, ellos no lo vendieron como un tributo tampoco. O sea, ellos en todo momento dijeron es un aporte, no es un tributo. Y también la ley penal tributaria castiga, digamos, este tipo de maniobras para omitir el pago de tributos, si lo dice específicamente el texto de la ley. Habla de tributos. O sea, no dice aporte, dice tributos. Per se es un acto administrativo. Sí. La presunción es de ellos, pero además abre algo, porque si llegara a avanzar esta figura, a ver, ustedes son los abogados, yo no, pero déjenme pensar en voz alta, quedaría plasmado en el derecho la presunción de que todo
documento fiscal que debo presentar y no presento presupone un acto delictual por detrás. Que más de una vez se ha planteado eso, por ejemplo, en la declaración jurada del IVA. Vos no la presentás y la AFIP dijo, esta es el ardido engaño, no presentarla. El otro típico caso es el ¿Pero qué dijo la justicia ante eso? Lo rechazó. Pero puede variar, ¿entendés? Eso lo rechazó la justicia. El otro tema es presentarla en cero y después rectificarla. Ahí sí la justicia dijo, no, un momentito, para eso presente una nota. Pero si me presenta... Qué lástima, justo en ese punto. Sí, justo. Seguí, Guillermo, seguí si vos podés hablar. No, digamos, a ver. No sé si vuelve, pero... ¿Qué contribuyente, cuánto, sobre qué es lo Jorge, que Jorge. Entonces, se no cortó es... justo, perdóneme, Jorge, se cortó justo la señal cuando empezaba con la explicación. Cuando hizo con los deditos así, ahí se cortó. Bueno, no, lo que decía que es distinta la situación cuando estamos hablando de una presentación de una declaración jurada en cero que la rectificás a los 2 meses, o a los 40 días, o a las 2 semanas. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la presentación de la declaración jurada es la exteriorización que vos hacés de tu capacidad contributiva, de que sos contribuyente, de que estás impactado en tal impuesto por tal monto y que lo que tenés que pagar, y tenés estas deducciones y lo que tenés que pagar es esto. Ahí no hay tutía, ahí no presentes la declaración jurada. Es preferible tener una multa antes que hacer una actividad que es una exteriorización de la voluntad. Sí, sería acto preparatorio, llamarle, ¿me entendés? Te lo pueden tomar como un acto preparatorio para cometer un delito. Entonces, bueno, esto muchos los profesionales que se dedican a liquidar impuestos no lo entienden, porque si no tienen la plata, lo que te hacen lo presento en cero y después rectifico cuando tenés la plata. Pero a eso presenta una nota. No tengo la plata, no haces declaración jurada, no te jugás con una declaración jurada, que es importante dentro de nuestro esquema, hasta no sé cuándo, hasta que cambien el sistema, y te liberás de cualquier tema de, llamémosle, penal, porque vos estás actuando de buena fe, demostrando que no tenés el dinero en ese momento, avisándole al fisco antes, ¿qué más querés? Esto es compliance. Esto directamente te diría, son conductas de compliance. Usted, señor, no tiene la plata, dígale, no tengo la plata, si no todos siempre tienen la plata, pero no haga maniobras. Cuando empezás con maniobras para la viveza criolla, esquivarla, lo hago de esta forma, lo hago de la otra, ahí perdimos. Ahí perdimos. Entonces, este tema es, yo creo, es una jugada, como muchas veces lo ha hecho los fiscos en todo el mundo, para infundir temor y decir te estamos controlando, estamos detrás de ustedes, sabemos lo que tenés. Bueno, para que la gente haga bajar el dólar con la venta de dólares en negro para hacerse de plata para llegar a pagar, porque fíjate qué ironía, ¿no? Cuando estuvo en Yapeyú, tuvo una reunión con un grupo de uniones industriales y de cámaras de comercio, producción, industria. Eran un montón. Sí, le dije, faltaba Robustiano Patrón Costa. Señor presidente, nosotros queremos pagar el impuesto, pero no tenemos la plata, la tenemos invertida en máquinas y en el campo. Denos 36 cuotas y se lo pagamos. Y el presidente le dijo, sí, muchas gracias por expresar la voluntad de pago que tiene y trasladaré la inquietud. No sé a quién ni cuándo, pero esto es un ejemplo. Se escuchaba, ¿no? El avión cuando volvía de Yapeyú, el presidente matándose de risa. Sí. A ver, vamos a ser un poquito inocentes, o sea, dejemos de ser inocentes, el gobierno no puede renunciar a recaudación. Después del discurso presidencial, en donde queda claro que la presidente dice que la única forma de que la economía se reactive es por el rol participativo e impulsor del Estado, usando guita o quitando impuestos,
que renuncie el gobierno a una recaudación impositiva es insólito. No, es Cada imposible. moneda que entre va a ser dilapidada para obtener justamente un triunfo electoral. Ya está, que te diría, direccionada, ¿no? Cada moneda que entra está direccionada y distribuida. Bueno, ¿qué hay ahí con el tema de los 180 días, la fecha de corte? Bueno, eso es un tema muy interesante, porque vos sabés que colocaron lo que se llama cláusula antievasión, que hay muchas que no han tenido tanta fama como esta, pero el impuesto a las ganancias hay cláusulas antievasión, que implica que si vos de los 180 días desde la publicación de la ley para atrás, vos estuviste modificando tu patrimonio en menos, ese menos no se va a tener en cuenta. Va a ser como si no hubieras modificado tu patrimonio. 180 días. Ahora, y volvamos a analizar como estuvo diciendo. Se le corta la señal. Ay, me lo tienen trabado. Sí, se le doctor. corta la señal. Vamos a decirle que. Ahí está. ¿Cómo andamos, Jorge? Que vaya por ahí. Yo los escucho. Perfecto, bueno, entonces, ¿cómo va contamos? El problema es cómo contamos. Porque si esto, como decía Guillermo, es una ley común, primera alternativa, no es un impuesto, eso se rige por el Código Civil y Comercial, que en el artículo 6 establece cómo se hace el cómputo de las horas, de los días, de los meses y de los años. Y de los días, como dice la 180 días para atrás, tenés que excluir el día que se cuenta y a partir del otro día vas para atrás. 17 de octubre, para atrás 180 días, si mal no conté yo, estamos hablando del 3 de junio. 3 de junio, días corridos si no es impuesto, que es lo que han dicho hasta ahora. Si es un impuesto, se rigen los términos por la ley 11.683, que son días hábiles administrativos para la FIP. Días hábiles administrativos para la FIP. Supletoriamente rige la 11.683, así dice la ley del impuesto a la riqueza. Si es así, tenemos que computar desde el 1 de noviembre hasta el 18 de octubre, los días hábiles, y después tenemos que seguir computando los días desde el 18, 19 o 17 de marzo, cuando se decretó la... 20 de marzo. 20 de marzo. De 20 de marzo para atrás, seguir contando los días. ¿Por qué? Porque del 20 de marzo hasta el 1 de noviembre hubo feria fiscal. No corrieron los plazos para la FIP. Y si no corren los plazos, no corren los plazos para nadie. Sin embargo, la FIP dijo no, nosotros consideramos que es el 20 de marzo. Los 180 días son el 20 de marzo. Con lo cual, como días corridos, me corrió 3. Ya es un problema esto. Ya es un problema, ya es un tema para que los jueces tengan para entretenerse, con alguna excepción y todo el resto, para alguien que en el mes de abril realizó la venta o una donación, por ejemplo, lo que ha hecho Medio Mundo. Una donación para los hijos o para quien sea. Entonces, es toda una complicación con algo que tendría que ser muy simple, que es contar los tiempos, contar los días. No nos podemos equivocar ni crear tanto lío con el cómputo de días. Yo recuerdo que hay un fallo, Georgalos, viejo, de la Sala 2, contencioso administrativo, donde dijo cómo contar los días. Y llegabas a la conclusión que hoy era ayer. Hoy era ayer. Así que experiencia sobre el tema tenemos, realmente. ¿No, Guillermo? Es así. Tremendo. Habría que preguntarle a Einstein, ¿no? Que nos explique un poco cómo fue la manipulación del tiempo. Sí, realmente fácil esto. Pero bueno, eso abre puertas para lo que va a ser las presentaciones judiciales. Claro. Creo que la batalla judicial va a ser una batalla en el barro. Sí. Va a ser una batalla en el barro. Por eso, ¿cuál va a ser la acción de gobierno?
Con Jorge Haddad no, porque por ahí Jorge Haddad es un tipo, de la lista de los 12.000 es el 11.999 para pagar el aporte extraordinario. Estás haciendo Pero precio, por ahí Claudio, con 12.000, ¿eh? ¿Cómo? Estás haciendo Ya precio sé. con 12.000. Ya sé, yo sé que van a ser más de 20.000, pero no importa. Vamos a suponer el número de gobierno. Pero con los primeros 300, cuando vayan a la justicia, el gobierno va a decir, pero el señor fugó dólares de la Argentina a través de contado con liqui o a través de la compra y venta de ADRs. Con lo cual, ese señor tiene la plata para pagar. Ya tienen la lista armada. Han juntado las dos listitas y a cada uno de los que debería pagar el aporte extraordinario le han investigado cómo han movido los dólares en el mercado. En eso han trabajado el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la gente de cámaras de cambio y agentes trabuzarios, todo eso. Y tienen toda la listita armada. O sea que lo que te van a atacar es por los medios. A los grandes que no quieran pagar el aporte extraordinario, a esos que se le hablaban en Chapeyú, le van a tirar los medios encima. Lo cual, como bien dijo el doctor Haddad, es revelar parte de un secreto fiscal. Porque estás revelando las operaciones de compra-venta de divisas que hizo una persona, que no son públicas. No sé si me equivoco. No, estás en lo correcto. Bien. Es parte del escarnio público. Perdónenme, yo voy a eliminar mi pantalla para que pueda haber más espacio en el Zoom, porque te siento cortado y me dice que es inestable, así que... Corte la imagen, gracias. Jorge, igual podría cortar y tratar de moverse a otro lado, aprovechando que está la cámara apagada, a ver si tiene mejor señal. Claro, bueno, pero entonces estábamos hablando, sigamos con el tema, mientras que el doctor Haddad arregla la cosa. Entonces, ahí tenemos un problema, va a ser tanto que se quejan de la sentencia mediática, van a recurrir a la sentencia mediática y al juicio mediático para lograr que alguna gente pague el impuesto o el aporte extraordinario. Sí, igual eso ya se sabe. La gente que quiere ir a la justicia a discutirlo sabe, principalmente aquellas personas que tienen un determinado nivel y estatus, que saben, digamos, desde el vamos, que van a tener que tributar el aporte, saben que viene, digamos, algún tipo de escarnio público y igual no les importa. ¿Sabes por qué, Claudio? Porque están todas en la misma en esta. O sea, inclusive la familia los alientan a que vayan a la justicia a discutir el pago del aporte, su círculo están en la misma y van a ir a discutir el aporte, con lo cual es una cuestión que por ahí trasciende un poco lo personal. Es decir, bueno, ya no importa, yo iré igual a discutirlo el aporte, porque me parece que no. A ver, si yo tengo que discutir pagar 150 millones de pesos, no me cabe ninguna duda. Pero también te voy a dar un dato, y esto no es fiscal, ahora vamos a más temas fiscales. La baja del blue y del contado con liqui ha tenido que ver con gente que está vendiendo divisas para pagar el aporte extraordinario. Mano fuerte. Esto es una cosa que en el mercado ya se sabe, que hay gente que está preparado para, no quiere tener lío, la pone, listo, y ya se acabó. Total, en el fondo, dice, por algún otro lado la voy a recuperar. No, sí, eso es verdad, y de hecho por eso también bajó la recaudación del impuesto país en gran parte. Eso tiene que ver otra cosa, esto es una lectura equivocada del gobierno. La caída del impuesto país está relacionada a la falta de poder adquisitivo de la gente, del chiquitaje que compra $200, pero además porque se redujo el spread entre el blue y los otros tipos de cambio. Entonces, la verdad que a mí hoy me conviene comprar en el blue un poquitito de dólares, eso es verdad también. más que comprarlo por el banco, porque no tengo una ganancia, un diferencial de ganancia. Si el blue estuviera 60% arriba o 100% arriba, me conviene comprar los $200 a través de la cuenta bancaria. Pero además, y esto lo voy a decirlo en serio, 31.000 pesos para algunas familias es mucha plata.
Sí. Es mucha plata. Igual te conviene, estamos hablando por ahí de otra estructura, ¿no? Pero te conviene comprar MEP hoy por hoy también. Está bien, por eso, pero hay gente que no tiene acceso al MEP. Por En eso, cambio, por eso. va a la cuevita del barrio y en la cuevita del barrio por ahí puede comprar los $200 y sabe que no está con una cuenta bancaria, la pone adentro de una media y espera que nadie se la toque y se la robe. Vamos ahora, con el tema. Sí. Otra pregunta para cerrar esto, a ver si por ahí estamos atando cabos, ¿no? Otro de los anuncios que hizo Alberto, digamos, fue una denuncia penal a, digamos, los funcionarios del gobierno de Macri por el préstamo del FMI, bajo el argumento, digamos, de que se fugaron ese préstamo, el dinero que ingresó se fugó. O sea, parte por ahí de la gente, digamos, que lo fugó, la que compró, digamos, esos dólares. Ya hay una causa presentada, Jorge. Sí. Ya hay una causa presentada. Claudio Lozano presentó otra causa más. Y el objetivo básicamente es político, es subirlo al ring político a Mauricio Macri, porque hay mucha militancia que rechaza a Mauricio Macri, que no quiere volver al gobierno y se lo ve aparecer a Macri y dice, bueno, voy a votarlo a Alberto aunque esté gobernando mal. Sí. Y la otra es básicamente pasar por tribunales a todos los ministros de Economía, que es para satisfacer a la militancia dura. Tiene un objetivo básicamente electoral, no judicial. Como fue la denuncia del ROFEX. Claro, también, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ahora, empieza a instancias importantes la causa del dólar futuro. Claro. Tiene que ir a declarar. Entonces la idea es hacer un poco más de ruido para que en la polvareda la presencia de Cristina en esa causa se licúe. Vamos entonces a la decisión que tomó el Congreso, que hubo dos decisiones, Guillermo, que tomó la semana pasada. Sí. Puntualmente una, que ya lo veníamos hablando, fue aprobar la ley del blanqueo para la construcción. Esa ya es una medida que veníamos hablando. Y la otra, el Senado le dio media sanción a lo que sería el consenso 2020, el consenso fiscal 2020, que puntualmente lo que hizo fue prorrogar la suspensión de algunas medidas o compromisos asumidos por las provincias en el Pacto 2017 de consenso fiscal, ¿no? Que lo habían suscripto, o se había suscripto en el gobierno de Mauricio Macri. Todas las provincias menos dos, La Pampa y San Luis. Consenso 2020, recordemos que no lo suscribió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Pero en definitiva, a ver, lo que implica esto es que las provincias pueden subir impuestos. Es, digamos, como bueno, Jorge lo mencionó también en este mismo programa, cuando tratamos otro tema, de que en realidad el costo es mucho impositivo, o sea, todo sube, todo es presión impositiva. Esto también viene a sumarle un poquito más presión impositiva y una necesidad de recaudación de las provincias, ¿no? Pues esto les da un poquito de vía libre para subir, bueno, principalmente ingresos brutos, ¿no? Una de las medidas, digamos, que establece este Consenso 2020, digamos, es que, bueno, si diputados lo hace ley, queda, digamos, firme, es, por ejemplo, que las provincias puedan gravar con ingresos brutos las exportaciones. También los servicios prestados en el exterior, que era un tema que, digamos, era un compromiso asumido de no alcanzarlo con este impuesto en el Consenso Fiscal 2017. También, bueno, elimina los topes establecidos, digamos, de suba de alícuotas previstas en el Consenso Fiscal del 2017. Eso en materia de ingresos brutos. También en inmobiliario suspende algunos compromisos, como es la obligación de establecer una alícuota entre el 0,5 y 2% del valor fiscal. Ahora, digamos, ¿esto qué quiere decir? Que las provincias van a poder aplicar alícuotas superiores a esos niveles en materia de impuestos inmobiliarios y también, bueno, por ejemplo, en sellos, el tema de no incrementar las alícuotas del impuesto cuando las operaciones sean por transferencias de inmuebles, automotores y actividades se me trabó. Hidrocarburíferas. Se me trabó ahí. Mucha información. Y sus servicios complementarios. Y bueno, también la suspensión y la adecuación de un esquema de reducción gradual de alícuotas de 0,75 para el 2019, 0,5
para el 2020 y 0,25 a partir del 2021. Y con respecto a los tributos sobre la nómina salarial, que era un tema también bastante discutido, también se suspende, digamos, ese compromiso. Y eso es importante, digamos, porque se establecían impuestos provinciales sobre el salario, principalmente se grababa con mayor tasa a los trabajadores que venían de otra provincia, algo, digamos, que es completamente desleal, ¿no? Tratar, digamos, grabarle un impuesto a un empleador que tome, un empleado que sea de otra provincia. Por el tema de los trabajadores golondrinas y la desocupación en algunas provincias. Sí, pero bueno, digamos, es una cuestión, no es muy compatible con el federalismo al cual estamos aspirando tampoco, ¿no? O sea, convengamos que, digamos, en otros niveles, como por ejemplo la Unión Europea, donde hay libre tránsito de personas para realizar trabajo, estamos hablando de un modelo que estamos años luces de eso, pero el Mercosur en principio aspiraba a eso también. O sea, la libertad, digamos, de tránsito de personas que puedan trabajar en Brasil, bueno, y en Argentina y en otros países miembros del Mercosur. Acá estamos hablando directamente, digamos, de establecer un impuesto sobre la nómina salarial para entre provincias, ¿no? Es algo, digamos, completamente incompatible con el federalismo. Pero bueno, digamos, con esta, digamos, con esta nueva suspensión, las provincias pueden volver a eso. Te recuerdo que 7 provincias habían derogado de sus códigos fiscales este tipo de impuestos, Sí. Y ahora los pueden volver a poner. Y es más, le subieron el techo porque estaba en algunos casos en el 5 y uno va a estar en el 7. Por eso, totalmente. Con lo cual, bueno, en síntesis, estamos en la misma. A ver, creo que por ahí para hacer una conclusión la tendencia es subir impuestos, ¿no? En todos los niveles. Claro. Jorge, hablemos un poquito de la Resolución General 4936 y una aclaración que nos pidieron. Exacto, la 4936 es una resolución que estableció que es una continuidad desde la época de Macri, que era la suspensión de las ejecuciones fiscales, la suspensión de los embargos o inhibiciones o de la incautación de la caja, como es lo que normalmente ocurre para cobrar en las ejecuciones fiscales cuando ya tienen sentencia. Desde la época de Macri fue suspendido esto y continuó la suspensión de ejecuciones fiscales y de embargo. ¿Qué es lo que hace la resolución 4936? Suspende hasta el 31 de marzo inclusive la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares no para todo el mundo, ya no es para todo el mundo. Primero, para aquellos que revistan la condición de micro o pequeñas empresas inscritas en el registro de empresas MIPYMES de la Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa. O, segundo supuesto, desarrollen como actividad principal alguna de aquellas que son consideradas críticas, actividades críticas, de acuerdo a las recomendaciones emanadas del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia, etcétera, etcétera. Estos dos casos se les suspende hasta el 31 de marzo la iniciación de juicios de ejecución y la traba de medidas cautelares. Pero suspenden también, aparte, hasta el 31 de marzo, la traba de embargo sobre fondos, valores, cualquier naturaleza depositados en entidades financieras, cuentas a cobrar, como la intervención judicial de casa, cuando se trate de contribuyentes o responsables no comprendidos en el artículo primero. O sea, el resto de los contribuyentes, que no son MIPYMES y que no son actividades críticas. No sé si ahora quedó claro. Por supuesto que siempre, sin perjuicio de cualquier suspensión, el fisco le puede solicitar ante el peligro en el caso que esté dándose cuenta que se está insolventando el contribuyente, el deudor, puede pedir una medida cautelar para que no sea un juicio que va a quedar en la nada. Eso siempre fue, pero como carácter de excepción y lo decide el juez. Creo que ahí, con estas diferencias, queda claro para el oyente, y si no, vuelvo a decir y trataremos de aclararlo más. Gracias, Jorge. Guillermo, impuestos internos, ¿qué ha pasado?
Impuestos internos se actualizaron, se actualizó la base imponible. O sea, se va actualizando trimestralmente. Digamos, cuál es el mínimo exento a partir del cual la adquisición de un determinado automotor va a tributar impuestos internos. A raíz de esta última actualización trimestral, continuando con la senda alcista, hoy por hoy te compras un auto que ronda el 1.764.000, vamos a redondear, 1.765.000 pesos, ya tributa impuesto interno. Y en ese caso, digamos, la alícuota es del 35%. Sobre el valor del auto. Sobre el valor del auto. Representa básicamente una suba del 50% del auto, básicamente, entre todos los impuestos que termina tributando un automotor. Se incrementa en ese nivel el costo, ¿no? Convengamos que un auto de 1.700.000, de esa suma es un auto mediano chico, sería chico, básicamente, Chico. ¿no? Impuestos internos... Es una bicicleta grande casi en Argentina. Claro. Convengamos que un impuesto interno está pensado, digamos, para alcanzar bienes suntuarios, si querés, Claro. o de lujo. Y hoy por hoy, digamos, alguien que adquiere un auto de esas características probablemente lo utilice como herramienta de trabajo también. Con lo cual, digamos, estamos bajos, ¿no? con el mínimo exento. Se está castigando a los autos de ingreso que tiene la clase media y la clase baja, digamos. Porque un auto de $26.000 es un auto de ingreso. No es un, no es un auto de lujo. Sí. No te da, quizás hay usados que superan ampliamente ese precio. Totalmente. Y no los de vehículos grandes, estamos hablando de vehículos medianos a casi chicos. Sí. Después, bueno, ahora pensando un poco lo que vos mencionaste, digamos, me imagino que los autos eléctricos eventualmente estarían exentos de impuestos internos. Claro, pero vos vas a enterarte mañana con Fernando Meiter, si ves sin casco de energía, que si el gobierno fomenta demasiado el auto eléctrico, no tenemos dónde enchufarlo. Claro. Primero porque no hay estaciones de servicio. Primero no hay estaciones, segundo no va a haber electricidad. Claro. Y segundo hay que ver si te carga. O sea, no es no es conectar un celular a un auto. Claro. O sea, la carga que requiere es importante, la potencia que requiere es importante. O sea, no lo podés poner en cualquier enchufe de tu casa. ¿Viste? Entonces, el primer punto es ese. El segundo es que no hay una cadena de estaciones de servicio. Y en una cadena de gas no podés poner esto. Y en una cadena de combustible tenés que ponerlo en la punta como a los 70 metros. Porque hay un riesgo de corto. Y cuando tenés vapores de combustible y le sumás un corto eléctrico, lo que tenés es una catástrofe. Sí. Y espacios nuevos para construir estaciones de servicio no hay. Vos fijate que uno de los que está jugando en la carga eléctrica va a ser McDonald's. Porque tiene estaciones de servicios amplias. Claro. Entonces, lo que te va a terminar poniendo McDonald's es un montón de puertas para que cargues combustible. Eléctrico, electricidad, mejor dicho. Entonces, vas a tener más posibilidades de cargar electricidad. En el parque de Jumbo, en el estacionamiento de Jumbo, de Carrefour o de Coto, que en una YPF. Claro. Eso también implica un cambio del estacionamiento normal, porque tenés que además no te lo van a regalar la electricidad a estos muchachos. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, digo, me parece que está muy lindo tener autos eléctricos. Yo soy favorable al auto eléctrico. Pongamos la potencia y la infraestructura antes de empezar a enchufar autitos. Ahora, el auto se vende más rápido que la infraestructura. Claro. Porque la infraestructura es muy amplia que hay que poner. Solo si lo tenés que poner en el AMBA y vamos a poner el primer sector, vamos a achicar todavía la zona. Vamos a poner solamente zona norte de Capital y lo que son los alrededores, zona norte de provincia de Buenos Aires y lo country. Que digamos que van a ser los que tengan quizás poder adquisitivo para comprar un auto eléctrico. Ya con solo eso te puedo asegurar que tenés una inversión que va a tener que hacer de norte y de sur, que hoy no están en condiciones de poder hacerla. Olvídate de viajar a Mendoza. Claro. No, claro, olvídate, sí. O sea, cuando Jorge quiere ir a Mendoza con su auto eléctrico, más vale que lleve pila Berredi. Sí.
¿Viste? Sí, ahora están los híbridos también. Claro. Bueno, es posible que lo primero que se salga en Argentina sean los híbridos, en donde el híbrido termina siendo 99% de carga de combustible tradicionales y 5% de carga eléctrica, porque tampoco hay muchos lugares. Por ejemplo, Gasbam, o mejor dicho, Naturgy ahora ya tiene 5 estaciones en la zona norte, pero vemos en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Para ese tema. Bueno, no nos vayamos de temas fiscales porque nos fuimos bastante temas fiscales hoy. ¿Terminamos con el tema esto de los impuestos internos, Guillermo? Sí, no tengo más nada para agregar. Bárbaro, entonces tenemos al doctor Haddad, que ahora nos va a hablar de un tema, de un fallo con un poco de jurisprudencia. Sí, en la semana pasada salió en varios medios. Prenda la cámara. Sí, prende Jorge ahora. Ya estamos jugados, Jorge, vamos. Salió en varios medios el título contradicción entre sentencia del Tribunal Fiscal y sentencia de un juez penal económico. Escándalo jurídico. Así como era crónica, como ese, bueno, de ese tipo, por todos lados. Cuando lo empezamos a leer y empezamos a hablar entre los que estamos en el tema, BC Logistic, Sociedad Anónima, contra la Dirección General Impositiva. Es una empresa a la cual, estamos mirando, ¿dónde empieza? Le ajustan 2007, 8 y 9. Eso fue por allá por el 2011. 10 años después, tenemos el escándalo de esto. Pero en el medio, ¿qué es lo que ocurrió? El contribuyente presentó poca prueba de su actividad. Impugnaban cuatro proveedores importantes. Facturas apócrifas, llamémosle, para que todo el mundo lo entienda. En la etapa de inspección fue muy pobre lo que aportó el contribuyente, casi nada. Cuando va a la determinación de oficio tampoco aprueba, eso es dentro de la FIP. Va al Tribunal Fiscal y en el Tribunal Fiscal aporta más. Y hay una pericia en el Tribunal Fiscal donde le da la razón al fisco, porque dice, hay elementos pero no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque acá invierten la carga de la prueba. Yo tengo que probar que mi proveedor existe, que me entregó la mercadería y que yo se lo pagué. Todo eso lo tengo que probar yo. Me invierten la carga de la prueba. Entonces, paralelamente, porque así lo establece la ley penal tributaria, desgraciadamente, por un lado va la parte administrativa y por otro lado va la acción penal. Hacen la denuncia penal, inician las investigaciones penales, y ¿qué resulta? Que la pericia penal dice, no, un momentito, acá está acreditada la existencia del proveedor, que el proveedor tenía capacidad como para vender lo que vendió, que le vendió a este señor, con estas facturas, están acreditadas las facturas, acá no hay ningún delito, y lo sobreseen. Y el Tribunal Fiscal había confirmado la resolución de la FIP donde decía, esto es factura apócrifa. Cuando va a la Cámara, apelado por el contribuyente, que presenta en la apelación la sentencia del sobreseimiento, la Cámara reitera jurisprudencia anterior, esto no es nuevo. Lo pusieron con un gancho muy interesante para que caigamos todo como una cosa nueva, pero esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque si bien no existe la prejudicialidad en nuestro sistema de la ley penal tributaria, lo aplican indirectamente la prejudicialidad la Cámara con numerosos fallos. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, todas las salas. Si el juzgado penal dice que es inocente, el Tribunal Fiscal no me puede, ni la FIP me pueden decir que es culpable. Eso es reiterado, no sigue insistiendo, le ha dicho más de una vez. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que las facturas existían y usted está diciendo que no encuentra al proveedor. Y el proveedor fue y se presentó en el juzgado penal y dijo, sí, el problema era mío porque yo no pagaba. Pero al señor le vendía, el señor me pagaba y yo le entregaba la mercadería. Entonces, este tema renace o revive un problema
que traemos desde hace mucho tiempo, que es el cruce, que es el no cruce, sino el funcionamiento en paralelo, por un lado de la vía administrativa y por otro lado de la vía penal, que muchas veces no coinciden así. Entonces, se producen situaciones que son realmente totalmente, no solo injustas, sino ilegítimas. Qué terrible. Bueno. ¿Quién terminó ganando para ver el partido? No, mandaron al tribunal fiscal para que dicte una sentencia de acuerdo a lo que dijo el juzgado penal económico, sobreseimiento. O sea, el proveedor existía. Le vendió y recibió la mercadería. Modifique la sentencia. Para todo esto tuviste que contratar abogados penalistas, tuviste que contratar abogados para fiscales, tuviste que en el medio estar 10 años caminando por tribunal, en donde a vos tu actividad comercial seguramente te debe haber interrumpido problemas de financiamiento. Y problemas por el otro lado, porque nosotros tenemos en cuenta esto que es costo para el fisco, perdón, para el contribuyente, pero también es costo para el fisco, porque ha tenido abogados, peritos, gente trabajando al divino botón. ¿Por qué? Porque no trabajaron bien los del comienzo. Caballeros, ¿algún temita más que tengan en carpeta o se les haya ocurrido? Si no, nos despedimos, creo, con una satisfacción de la labor realizada. No, yo puedo hacer un comentario, Claudio, pero respecto, digamos, por ahí, un comentario de cómo está operando, digamos, hoy el fisco con, digamos, medidas cautelares declaradas, ¿no?, a favor de un contribuyente. Puntualmente este es el caso y hay muchos casos, de un jubilado al cual se le retenía impuesto a las ganancias, ¿no?, que inició una acción para, en virtud del fallo García, considerar que era inconstitucional que él tribute impuesto a las ganancias, conforme a la doctrina de ese fallo, ¿no? Tenés una medida cautelar a favor, se le notifica a la FIP, bueno, y en este caso, digamos, a la agente de retención, porque él cobraba la jubilación a través de una caja previsional, y ninguno de los dos quiere cumplir. Quieren seguir reteniendo, con medida cautelar a favor. Recordemos que si bien el fisco puede recurrir la medida cautelar, eso no tiene efecto devolutivo, tiene efecto suspensivo, con lo cual la decisión del juez se tiene que cumplir. Y ahí está el problema. Que creo también va por un lado de, ¿no?, una necesidad de recaudación, ¿no?, esta necesidad de no perder y pelear hasta último momento una recaudación, ¿no? Pero bueno, es un tema que quería comentar porque se está replicando en varios, digamos, ya tengo varios. Este es un caso puntual. De retención. Ahí está. No, te quedaste. Soy yo. No, la caja, que es el agente de retención, contesta cuando se lo intima a cumplir con la manda judicial, diciendo que él está obligado a retener, básicamente diciendo, hasta que la FIP no me diga lo contrario, yo voy a seguir reteniendo. Que es un tema bastante, digamos, complicado, ¿no? Más puntualmente por el tema del cumplimiento de la sentencia y la división de poderes, ¿no? Porque en definitiva estamos esperando a ver qué me dice la FIP para no cumplir con una decisión judicial. Complicado el escenario. Jóvenes, entonces, damos por terminada la edición de hoy de Sin Saco Fiscal. ¿Les parece bien? Me parece bárbaro. Querido Guillermo Guer, muchísimas gracias por esto. Doctor Jorge Haddad, muchísimas gracias. Maxi Lagorio, grande, gracias por el laburo técnico. Por nuestra parte, nos estamos despidiendo, una hora contundente de programa, con mucha información, pero mucho más análisis y opinión. Acá termina Sin Saco Fiscal, le agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros. Mañana, 19 horas, nos puede encontrar aquí en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata, con Sin Saco Energía, con Fernando Meinter, y si lo dejan, a Guillermo Carril. Y el día jueves también a las 19 horas, Sin Saco Política, con la señora Clara Scalgarini y Pablo Olivera da Silva. Con el doctor Haddad nos encontramos el día domingo, si Dios lo quiere, en Sin Saco y Sin Corbata. Chau, gracias a todos, muy buenas tardes.